Lo primero es saber, de acuerdo a los reportes oficiales, ¿cuántas personas inmunizadas contra el COVID ya tienen en su país? Con las dos dosis ya pasamos el 30% de la población vacunada. La verdad que los números exactos cambian día a día, pero ya tenemos un porcentaje muy alto de la población con las dos dosis ya instaladas. Con la sumatoria de las dos vacunas, ¿no, verdad? Sí, le hacía la consulta estrictamente numérica para primero tomar distancia, porque nosotros alcanzamos apenas el 5, tanto por ciento de la población con una sola dosis y todavía estamos lejísimos de lo que es el objetivo del Ministerio de Salud. Con una Salud. dosis ya tenemos casi el 60% de la población vacunada. Y allí la consulta, doctor, es cómo lo hicieron, cómo planificaron la inmunización de la población. Lo primero obviamente es tener las dosis, pero a partir de allí también acá en Paraguay estamos en un conflicto de planificación estratégica y logística. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Bueno, a ver, si en eso le puedo hablar con más autoridad. Los números exactos, como les digo, son un tema de la autoridad sanitaria, porque Uruguay tiene una larguísima tradición de planes de vacunación muy eficientes. Uruguay, en términos generales, vacuna. La comisión esta de asesores de vacunaciones es una comisión que en lo personal integro desde hace más de casi 2 décadas, y es una comisión que funciona asesorando a la autoridad sanitaria sobre las políticas e implementación de los planes de vacunación. Entonces, en general, el procedimiento es, nosotros hacemos nuestras sugerencias y después quien las implementa es la autoridad sanitaria. Por eso que yo le digo, le puedo hablar muy bien de las estrategias, pero los números finales lo tiene la autoridad sanitaria, que es la que lo va haciendo. Entonces, básicamente lo que hicimos es, como les digo, Uruguay tiene un programa de vacunación universal para niños muy extendido, y por tanto tenemos ya toda la infraestructura para vacunar año a año, en todo momento, a toda la población. El sistema de salud uruguayo alcanza realmente a todos los rincones del país, y en particular las vacunaciones, la mayoría de las vacunas universales tenemos porcentaje de coberturas mayores al 95%. Por tanto, la logística de vacunación universal está completamente instalada en el país. De todas maneras, en particular en lo que refiere a COVID, el año pasado, en diciembre, aún antes de contar con vacunas, ya se implementó el plan de vacunación a efectivizar al momento que se recibiese. Nosotros recién recibimos las primeras vacunas en febrero, pero ya en diciembre habíamos hecho el organigrama para definir grupos prioritarios y orden de recepción de las vacunas. Obviamente, esos programas después tuvieron que sufrir cambios de acuerdo a la realidad, y les lo doy en un ejemplo. Nuestro plan implicaba que la primer población a vacunar iban a ser el personal de salud y adultos mayores de 80 años, sobre todo adultos que vivían en residenciales de larga estadía, porque consideramos que por un lado el personal de salud era el que estaba en la primera fila y por tanto precisábamos que estuviera protegido, y por otro lado porque el personal viviendo en adultos viviendo en residenciales de larga estadía era la población más vulnerable. Nosotros íbamos a recibir 2 tipos de vacunas distintas, Pfizer y Sinovac. Entonces habíamos decidido que las primeras poblaciones a vacunar, que eran esas 2, personal de salud y ancianos en residenciales, iban a recibir Pfizer porque consideramos que era la más adecuada para esa población. Sin embargo, a principios de febrero la primera vacuna que recibimos fue Sinovac, que es la vacuna china. Por tanto, lo que hicimos fue pasar a vacunar en primer lugar a la primer grupo que teníamos asignado para esa vacuna, que eran educadores, personal de educación, militares y bomberos. Entonces, en realidad, si bien la primera población que habíamos decidido vacunar era personal de salud y ancianos, como la vacuna que recibimos primero fue Sinovac, empezamos por el tercer grupo, que era educadores, militares y policías. ¿Se entiende? Sí, se entiende, doctor. Pero lo importante es que la logística ya estaba planificada desde 3 meses antes. Claro, ese es el punto, y allí es lo que también queríamos consultarle para poder entender por qué Uruguay está desarrollando la inmunización de su población con mucha eficacia. Tenemos entendido que incluso gente en situación de calle ya ha recibido las dosis. ¿Cómo se hizo el contacto con el ciudadano para poder avisarle que tenía que pasar a un vacunatorio?
¿Cómo? Disculpe. Si cómo hicieron el contacto con el ciudadano, cómo yo sabía que ya me tocaba ir a vacunar. Lo que pasa es que junto con la logística de priorización de los grupos se instaló un sistema informático muy completo en el cual primero que nada, un grupo de desarrollo de software uruguayo desarrolló una aplicación que se llama COVID UI, y en él mismo uno se registraba en esa aplicación y primero que nada, durante mucho tiempo esa aplicación le avisaba si usted había tenido contacto con alguien que diese positivo. Esa es una aplicación que rastreaba a la gente, entonces la gente ahí voluntariamente ingresaba si había tenido infección, y eso por contacto de los GPS nos daba ideas si yo, por ejemplo, estuve cercano a una persona que había estado positivo. Pero